Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Paredes, director para América Latina del programa de PEP, Pastores Entrenando Pastores, de Leadership Resources. Es un gusto para mí poder continuar con esta serie sobre el libro de Habacuc. Esta es la tercera parte y última de este estudio, de esta serie, y vamos a entrar directamente a lo que enseña la palabra del Señor. Hemos visto ya en los capítulos anteriores cómo Dios le habla a Habacuc respondiéndole a una queja primero de por qué es que Dios no hace nada por la maldad del pueblo, por la violencia que hay ahí, por este pueblo que está más y más lejos de él. Y Dios le responde y le dice que sí, va a hacer algo, va a traer justicia, va a traer juicio y va a usar a los caldeos para hacer eso. Esa es la primera parte. La segunda es la respuesta entonces a esa respuesta que Dios le da. Entonces Habacuc se queja y en cierto sentido dice, es imposible, Dios, que tú uses a un pueblo impío como los caldeos para traer juicio sobre un pueblo justo como tu pueblo, Judá. Pero Dios tenía un plan maravilloso. Y él le responde que en realidad el, el plan que él tenía y también la decisión que había tomado de usar a los caldeos era algo que se iba a realizar. Y entonces Dios le contesta a un profeta bastante orgulloso y prepotente, como queriendo desafiar a Dios, diciendo, tú vas a hacer lo que yo digo, no lo que tú crees que tienes que hacer. Entonces Dios le dice, disculpa, Habacuc, quiero decirte que sí voy a hacer lo que dije. Más bien, esta es una profecía que tienes que escribirla y que tienes que hacerla conocer porque es algo que se va a realizar. Y luego Dios le dice algo maravilloso. Le dice, mira, en realidad tienes que entender quién realmente es un justo. Tú no entiendes quién es un justo. Una persona justa es aquella que vive por fe. Su fe le da vida, le da esperanza a esta persona. Un justo no es una persona que tradicionalmente es parte de una religión, no, sino que es una persona que ha depositado su fe en Dios, depositado su fe en este momento en la persona de Jesucristo para poder ser salva y tener vida eterna. Entonces, Habacuc tenía que darse cuenta de la realidad de quién era un justo, no era simplemente alguien que vivía dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Judá y era parte del pueblo de Dios. No, Dios le dice, realmente aquel que hace lo malo no es justo delante de mis ojos. Y luego le describe una serie de diferentes ayes, como vimos la última vez, la forma en que estas personas están pecando, la forma en que estas personas están haciendo lo malo contra él. Y viene juicio. Y lo interesante es que Dios lo que hace es que no nos identifica de quién está hablando aquí. No dice si es de los babilonios que está hablando, no dice si es de Judá. Y yo creo que más bien es una combinación. Realmente es una descripción de todo aquel que hace lo malo y que va a recibir un justo juicio. Y Dios le dice a Habacuc básicamente, tú tienes que entender eso. Y ahora entramos a la tercera parte y última. Maravilloso. Un profeta que empieza desafiando a Dios, empieza quejándose con Dios, llega a un punto en este momento donde es transformado. Es otra persona. Del Habacuc de capítulos 1 y 2 al Habacuc de capítulo 3 encontramos que es una persona que ha sido totalmente transformada. Y él lo reconoce y él lo afirma. Y es lo primero que dice ahí en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Noten en el versículo 2, porque el versículo 1 básicamente es como un título de esta oración que él va a hacer ahora. Y además de eso, menciona que la forma en que va a ser cantado esta oración, que es un poema, que es un canto, que es sobre Sigionot, que suponemos que es un estilo de ritmo que se usaba en aquel entonces para cantar ciertos cantos en el templo. Pero lo maravilloso es lo que dice el versículo 2. Vean que este hombre, este profeta, que escucha la voz de Dios, llega a este punto y dice lo siguiente: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Lo primero que Habacuc está diciendo es que él escuchó lo que Dios dijo. No simplemente él entró por un oído y le salió por el otro, pero en realidad él entendió, escuchó lo que Dios le estaba diciendo, la explicación que Dios le estaba dando, entendió qué era realmente lo que Dios iba a hacer y por qué era que lo iba a hacer.
Y entonces lo que hace es que dice, he oído tu palabra y entendí. Entendí porque eso es lo que la palabra de Dios hace con nosotros. La Biblia dice que Dios hace sabio al sencillo a través de su palabra. La palabra de Dios ilumina nuestros ojos, ilumina nuestro camino, nos hace ver cuál es la voluntad de Dios, nos hace entender quién es Él. La palabra de Dios, por eso es tan maravillosa, por eso es tan necesaria para nuestra vida, porque cuando la estudiamos y la podemos entender y hacer parte de nuestra vida, la palabra de Dios se convierte en nuestra guía, se convierte en aquel que nos lleva, nos dirige por el camino correcto. Habacuc llegó a ese punto. Habacuc llegó a entender qué era lo que Dios iba a hacer y por qué lo iba a hacer. Y especialmente porque sabía quién era ese Dios. Él entendía eso, él sabía, pero fue recordado por la misma palabra de Dios de quién era Dios y de qué era lo que iba a hacer. Y entonces el resultado de poder entender la palabra de Dios, de poder aplicarla a nuestra vida, es el temor al Señor. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso lo que significa es que la sabiduría la encontramos nosotros en la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas, Dios transforma nuestra forma de ser. Y nos hace a nosotros hombres y mujeres que estamos dispuestos a hacer lo que Dios pide hacer. Cuando amamos a Dios, entonces hacemos lo que a Dios le agrada. Y este hombre, este profeta, tuvo que reconocer que lo que él pensaba de Dios, lo que él pensaba que Dios podía o debía hacer, estaba equivocado. Hasta el punto entonces que llega a este momento y dice, oí tu palabra y temí. Y luego Habacuc dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Aquí está haciendo dos cosas más Habacuc. Está diciéndole a Dios, Dios, yo quiero que tú hagas lo que tienes que hacer. Reconozco que tú eres soberano y reconozco que tú vas a avivar la obra que vas a hacer porque eso es lo que tú has planeado hacer. Aquí estas frases que también han sido mal usadas de este libro no tienen nada que ver con un avivamiento, no tienen que ver nada con que Dios va a traer algo bueno o algo agradable a la iglesia o al Hijo de Dios. No, lo que Habacuc está tratando de decir es que él está sometido ahora a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer, y por lo tanto le está diciendo, haz la obra que tú tengas que hacer. Y ¿saben cómo sabemos eso? Y esa es la obra de juicio. Sabemos que eso es lo que está hablando Habacuc, porque la siguiente frase dice, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Eso quiere decir que Habacuc entendía que la ira de Dios, con el juicio que él va a traer sobre el pueblo de Judá, va a hacer algo que va tal vez a traer destrozo, va a traer problemas seriosísimos al pueblo. Pero en medio de eso, Habacuc recuerda que Dios es un Dios de misericordia y le pide que mientras él expresa su ira a través del juicio que va a traer a Judá, también se acuerde de la misericordia que él tiene para proteger a los que sí son sus hijos por la fe, los que son justos. El justo por la fe vivirá. A ellos yo creo que Dios no les quita de pasar por el mismo problema que va a pasar todo el resto del pueblo. No, ellos van a estar ahí. Ellos van a sufrir la invasión Babilonia cuando venga. Ellos van a sufrir las hambres, van a sufrir el dolor, la pérdida, hasta la muerte de seres queridos. Pero en medio de esa gran dificultad, Dios va a seguir mostrando su misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Qué lindo es como Dios mostró su misericordia para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios en su amor, Dios hace que su Hijo venga a morir en una cruz para darnos a nosotros la salvación, el perdón, la vida eterna. Qué mayor muestra de su misericordia, ¿no es cierto? En este momento, usted y yo podemos disfrutar de la vida eterna si hemos puesto nuestra fe en Cristo, porque Dios mostró su misericordia y su gracia para nosotros un día.
Después de decir esto, Habacuc va a empezar desde el versículo 3 hasta el versículo 15 a describir a un Dios todopoderoso, a un Dios grande, a un Dios victorioso, a un Dios triunfador, a un Dios guerrero, a un Dios que todas las cosas creadas le obedecen, se someten a Él, y los pueblos malvados sucumben ante su poder y ante su juicio. Lo que hace Habacuc es que indica que cada uno de los pueblos que han sido sometidos por Dios han sido derribados, han fracasado, y lo que hace Dios es que Él tiene la victoria sobre todos esos pueblos. Inclusive, lo que está diciendo Habacuc aquí es que también los babilonios un día van a ser juzgados, van a ser traídos a juicio por Dios y van a ser vencidos, porque Dios no puede ser vencido por nada ni por nadie. Y entonces Dios va a traer juicio sobre los babilonios un día. Y eso trae cierta esperanza, ¿verdad? A estas personas que van a pasar por un proceso de juicio y de gran problemática por la invasión de este pueblo para venir a traer el juicio de Dios. Pero en medio de todo eso, un día también Dios traerá juicio sobre esas personas. Y en medio de todo eso también, él llega al versículo 16. Y es como que reintegra, o mejor dicho, dice de nuevo lo que él dijo en el versículo 2. Porque dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz hablaron, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Entonces, lo que vemos aquí es que Habacuc está diciéndonos, yo al escuchar tu palabra, no pude sino darme cuenta de qué tan indigno soy yo de tener un Dios como tú. Tú eres un Dios tan grande, tan poderoso. Y entonces me sentí internamente como muerto, como pudrición, dice ahí. Pero dice, sin embargo, voy a estar quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Recuerdan el versículo 1 del capítulo 2? Él dijo, voy a pararme aquí firme, voy a esperar a ver qué tú lo que me vas a responder. Y estaba así todo desafiante. Ahora tenemos a un hombre que ha escuchado la voz de Dios, se ha sentido indigno por lo que Dios le ha dicho y ahora reconoce que él tiene que someterse a Dios. Va a estar quieto, pero no va a estar desafiante. Él va a estar quieto ahí viendo cómo Dios cumple lo que Él dice que va a traer. Y Él va a estar dispuesto a recibir, a aceptar. Señor, aviva la obra en medio de los tiempos. Haz que ese juicio venga definitivamente sobre nosotros y sobre quien tenga que venir. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que abrazar, como Habacuc, el nombre de él significa abrazar la voluntad de Dios, abrazar lo que Él quiere hacer sobre este mundo y sobre nosotros. No rechazar, no decir, Dios, esto no lo quiero, me enojo contigo porque estás pasando conmigo. No, sino decir, Dios, qué bueno es que tú me incluyas para poder aprender una lección. Este hombre aprendió una lección. Este hombre se identificó con lo que Dios quería hacer. Este hombre se humilló. Este hombre dijo, Señor, lo que tú quieras hacer, hazlo. Y al hacerlo, entonces voy a poder entender cuáles son tus propósitos para mi vida y para la vida de este pueblo también. Pero no se queda ahí. Y la última parte de este libro es una parte maravillosa que muestra una vez más la transformación de este hombre. Una transformación de nuevo de alguien que se queja porque Dios supuestamente no hace nada, a una transformación de un hombre que ahora entiende y se somete a lo que Dios quiere hacer, reconoce el poder de Dios, reconoce la victoria que Él tiene, reconoce la santidad de Él, reconoce la injusticia que hay en el pueblo, inclusive su propia injusticia, reconoce que Él no es digno de recibir la misericordia de Dios. Y sin embargo, Él dice, yo aquí estoy, voy a estar quieto y voy a esperar en ti. Y Él termina diciendo esto, un pasaje muy conocido que nos alienta grandemente, pero nos alienta a entender cuál debe ser realmente nuestra
posición y nuestra forma de ver las cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Noten lo que dice. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El versículo 17 es interesantísimo porque lo que hace básicamente este Habacuc es reafirmar que estas son posibilidades muy reales, que no haya comida, que no haya sustento, que no haya forma de mantener a la familia, que no haya forma de mantener mi integridad en medio de situaciones muy difíciles. Es una realidad, pero la palabra clave aquí es aunque. O sea, a pesar de que esto sea una realidad, a pesar de que haya una situación totalmente difícil, una prueba grandísima que venga a nuestra vida, aunque pase todo esto, de que no haya comida, no haya sustento, y puede ser que usted esté pasando por una situación en este momento así, donde usted se sienta que no tengo trabajo, no hay ingresos, no hay comida que tal vez le puedo dar a mi familia, pero noten cómo al escuchar a Habacuc la palabra, al entender quién es Dios, Habacuc llega a este punto, a decir, aunque todo eso sea una realidad, versículo 18 dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué maravilloso es poder, como hijos de Dios, llegar a este punto en nuestras vidas y a decir, no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, por más duro que sea lo que estoy pasando, yo puedo confiar en un Dios que es más grande que cualquier problema, un Dios que es el Dios de mi salvación, y en ese Dios que es maravillosamente grande y bueno y misericordioso, ese Dios me puede producir alegría y gozo verdaderos. Porque las circunstancias de nuestra vida se pueden poner buenas un tiempo y malas el siguiente tiempo. Si simplemente dependemos de las circunstancias en nuestra vida, muchas veces vamos a estar deprimidos, vamos a estar pensando en que las cosas están haciéndose en contra mía. Muchas veces estamos pensando en que no nos ama Dios, no estamos pensando en que ¿por qué nosotros siempre y no los demás? Estamos siendo muy egoístas muchas veces y pensamos que lo malo que experimentamos no debe venir de Dios. No, 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 no. Primero, puede venir de Dios. Y segundo, si viene, porque dice ahí Habacuc, aunque estas cosas pasen, en realidad mi alegría y mi gozo están en un Dios que es poderoso, un Dios que es real, un Dios que es misericordioso, un Dios que es bueno. Saben que todas las situaciones en nuestra vida son temporales. Por más difíciles que parezcan, un día se van a acabar. De una u otra forma, se terminan y vendrá algo mejor. No sabemos qué es lo que Dios está haciendo en su vida personal, pero yo sí sé que Dios está trabajando en su corazón. Dios ha estado trabajando en mi corazón. Y cada día tengo que reconocer eso. Tengo un Dios que es más grande que mis problemas. Tengo un Dios que es más grande y más poderoso que las circunstancias. Y por lo tanto puedo confiar en Él, que Él tiene un plan para mi vida. Puedo confiar en Él de que Él nunca me va a dejar. Dios una y otra vez en su palabra repite, nunca te dejaré ni te desampararé. Ese es nuestro Dios. Por eso nuestro gozo y nuestra alegría están no en las circunstancias, sino en Él. No es solamente cuando tenemos abundancia que podemos estar gozosos, sino también en momentos de escasez. Eso lo dijo Pablo en Filipenses capítulo 4. Él dijo, yo sé cómo vivir, ya sea que tenga escasez o que tenga abundancia, necesidad o pocas cosas. Yo sé vivir en medio de todo eso porque Cristo es el que me da la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Y eso es lo que Habacuc está diciendo. No importa la situación en que esté pasando, no importa lo que venga a nuestra vida, si confiamos en un Dios que es un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios que está ahí para ayudarnos siempre, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, yo puedo tener gozo y alegría. Y además de eso,
termina diciendo, usando un salmo también, Habacuc, en el versículo 19, que el Señor es su fortaleza. Ahí está, ese es el punto, esa es la clave. La fortaleza no está en cuánto dinero tenemos en la cuenta en el banco, o cuántas propiedades, o cuán bueno está nuestro negocio, o cuán hábil soy para hacer muchas cosas, o cuán inteligente. No, no es eso. Nuestra fortaleza viene del Señor. ¿Está su corazón fortalecido en el Señor? Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Y luego termina diciendo dos cosas, dos ilustraciones muy interesantes que son ilustraciones de unos animalitos. Dice, el cual hace mis pies como de ciervas. Esos venados, ¿verdad? Y cuando corren esos venados están saltando así de esta manera. No corren como un caballo, sino que saltan. Y me pongo a pensar mucho en que Dios está diciendo a través de Habacuc que en realidad Dios nos hace ser livianos en medio de los problemas. La carga la tiene Él, la hemos depositado en Él, no la llevamos nosotros. Entonces nosotros podemos estar livianos en nuestra vida y no cargados por tanta cosa. Entonces me hace mis pies como de siervas, livianos, que saltan, que van corriendo y pasando la vida confiados en el Señor. Y la última ilustración dice, y en mis alturas me hace andar. Lo que está usando es una ilustración de una cabra montés, que lo que hace es que está diseñada, Dios la hizo con unas pezuñas que se agarran de la roca y pueden caminar por peñascos altísimos sin caerse. Si estuviera ahí un caballo, se cae y se muere. Pero estas cabras monteses pueden caminar por esos peñascos y suben y hasta las pequeñitas van ahí detrás de los padres y están agarradas a esa roca y no se caen. Y eso es lo que Habacuc está diciendo. Estoy agarrado de la roca que es mi Señor. Mi fortaleza es Él y por lo tanto no me voy a caer, no voy a pasar más dificultades. No, eso no es lo que dice la Biblia. Dice que vamos a pasar dificultades, posiblemente muchas, pero podemos pasar esas dificultades confiando en un Dios que es nuestra fortaleza, un Dios que es todopoderoso, que es más grande que cualquier circunstancia, un Dios que nos aliviana la carga para poder saltar como ligeramente como las ciervas o los venados, y un Dios en el cual podemos agarrarnos firmemente y no nos vamos a caer de Él. Así es que no importa qué es lo que usted esté experimentando en su vida en este momento, confíe en el Señor. Haga que su Dios sea más grande que cualquier problema, necesidad, circunstancia que usted está pasando en su vida. Espero que haya escuchado la palabra y que Dios haya transformado su vida. Espero que estos 3 mensajes de veras puedan ayudarnos a poder ubicar realmente nuestro corazón en el lugar correcto. Y espero que Dios lo bendiga mucho. Nos vemos.